Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Vivamos por la palabra, vivamos por Dios. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Permanecer en la palabra nos hace discípulos de Jesús. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escucha bien, permanecer es hacer, oír y hacer. Y dice aquí este verso que nuestro Señor Jesucristo dijo a los que habían creído en él. Escúchalo bien, porque es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El crédito a la obra de Dios en la creación y en nosotros. Dijo nuestro Señor Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, oyendo y haciéndola, seréis verdaderamente mis discípulos. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 26 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. Dice aquí la palabra que si alguno viene a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, y no aborrece su propia vida. Mira, muchos estarán diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo uno va a aborrecer la propia vida si es lo que más amamos? No se trata de la vida en sí, se trata de aborrecer tus actos que te han robado la paz, te han robado la felicidad, te han robado esa comunión con los demás, que son en obras por todo error y pecado. Escúchalo bien, eso es lo que hay que aborrecer en nuestras vidas. El pecado que hay en nosotros, que ofende a los demás y más que nos traiga felicidad, nos arrastra a desgracia y maldición. Entonces sigue diciendo el Señor: no puede ser mi discípulo el que no aborrece su propia vida. Escúchalo bien, porque el que no aborrece su vida, ¿qué quiere decir? Que está amando su pecado. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay que renunciar a este mundo, hay que renunciar a las obras de este mundo, hay que renunciar a lo que está dentro de nosotros, a la codicia del pecado, a la codicia del mal. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira, aquí en este verso ya está claro. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mira, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que morir a esa condición que hemos venido viviendo, a esa condición en la que fuimos formados, a esa condición de pecado. Dice: y tome su cruz. ¿Por qué? Porque debemos de crucificarnos a la vida que traemos, a la vida que vivimos, porque Dios no ama el pecado. Escúchalo bien, debemos de entender que Dios quiere un cambio radical en cada uno de nosotros. La palabra es viva, quiere decir que aviva, vivifica en los momentos difíciles
y da vida. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Escúchalo bien, mira cómo dice la palabra. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Dios mismo allí, porque Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Por eso dice que la palabra es viva y es eficaz. Dice, lleva a cabo el proyecto de Dios en ti y en mí. Escúchalo bien. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, escucha bien como dice el Señor aquí. Confesaos vuestras ofensas. Mira, ¿qué quiere decir confesar nuestras ofensas? Pues pedir consejería a los más entendidos, a los líderes, a los que tú, por lo que ves en ellos, sabes que hay sabiduría de Dios en ellos. Entonces, ¿quién es ese? Los líderes de la congregación, los pastores y las personas destinadas a la consejería. Dice, y orad unos por otros. ¿Por qué? Porque ellos van a orar por nuestros pecados. Dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, aquí vuelve y dice, la oración eficaz. ¿Por qué? Porque ese líder, ese pastor, esa persona en ese ministerio de la consejería va a orar por ti de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya oíste que la palabra de Dios es viva y eficaz y va a poder mucho en tu vida. Por ese consejo que te dé de acuerdo a lo que Dios te va a hablar en ese momento. Esa palabra va a sanar tu alma de resentimientos, de odios, de rencores. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Escrito está en el libro de Job, capítulo 6, verso 25. Cuán eficaces son las palabras rectas. Mira, ¿qué más recta que la palabra de Dios? En ella, esa palabra es eficaz y tiene mucho poder. En ese momento en que tú necesitas una consejería, esas palabras te son dichas como te van a convenir, porque te van a ayudar a entender y te van a dar la gracia en Dios para que tú te puedas corregir. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 143, verso 1. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Mira, le dice David a Dios. Dice que Dios por su palabra lo vivificará. Mira, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Mira, la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es aplicada a toda obra de justicia. ¿Y qué pasa cuando la vimos? ¿Qué pasa cuando la recibimos? ¿Qué pasa cuando queremos que esa palabra more en nosotros? Dice, sacará nuestras almas de angustia. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 25, 149, 40, 50 y 88. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Vivifícame en tu justicia. Tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Mira todo lo que hace la palabra del Señor cuando estás dispuesto a ponerla por obras. Dice aquí el salmista Dios, abatida hasta el polvo está mi alma. Él está diciendo, Padre, estoy con depresión, estoy sin ánimo, estoy casi que arrastrándome sobre el piso. Esto es lo que quiere decir, abatida hasta el polvo está mi alma. Allí cuando estás en la angustia, allí cuando muchas veces te quieres morir, allí cuando no ves en nadie
una mano que te levante ni te ayude, mira, ni te consuele. Esa es la posición del hombre en el pecado. Y le dice el salmista al Señor orándole: vivifícame según tu palabra. Señor, escucha mi ruego conforme a tus misericordias. Escucha mi oración, oh Jehová. Y vuelve y le dice: vivifícame conforme a tu juicio. O sea, toma juicio sobre mi pecado, para que en tu justicia yo sea levantado. Eso es lo que le quiere decir el salmista. Vuelve y le dice: vivifícame en tu justicia. Tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. ¿Qué le quiere decir? Tu palabra es el alivio de mis penas, porque tu dicho me ha vivificado. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Allí es cuando nosotros tenemos algo que decir de Dios. Yo estaba enfermo, yo estaba en depresión, yo estaba angustiado, yo me quería morir, me deseaba la muerte, y fui a la presencia del Señor, y el pastor, el líder, el consejero me dio esa palabra que me dio vida, que me animó, que me confortó, y aquí estoy, Señor, para dar testimonio de todas tus obras en mí. Mira qué tan grandioso es. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 54. Y cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mira, aquí ya está una respuesta gloriosa en Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, le dice a los corintios: y cuando lo corruptible, o sea, lo corruptible en nosotros, se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando ya por la palabra nos haya limpiado, ya cuando la sangre de Cristo haya obrado expiación sobre nosotros, ya cuando por la obediencia a la palabra nosotros hemos dejado de hacer lo malo, dice: lo mortal se vestirá de inmortalidad. Ya el poder del pecado, el pecado no va a tener poder sobre nosotros. Ya no nos va a arrastrar ni el mal ni la maldición. Mira, porque ya estamos empezando a ser inmortales en Dios, preparándonos para vivir esa eternidad con Él en su reino. Dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en victoria es la muerte. Tú ya sabes que en Cristo somos más que vencedores. Y lo que pretende Cristo a través de la palabra es precisamente vencer la muerte en nosotros. Vencer el mal, la maldición, el pecado, la desgracia, la angustia, la aflicción, todo lo malo que hayas podido vivir en este mundo. Mira, en victoria en Cristo Jesús. No te olvides que en Él somos más que vencedores y verdaderamente libres de cualquier opresión que venga a nuestras vidas. Y si tienes fe y si oras por tu casa, lo mismo va a pasar con todos. Aleluya. Amén, amén y amén.